Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento. Vamos a pedirle al hermano Roberto que pase. Ok. Buenos días, hermanos. Qué placer estar con ustedes una vez más y siempre será un privilegio inmerecido compartir de la palabra del Señor. Confiemos que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos esté enseñando en esta mañana. Amén. Yo creo que Dios tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Yo creo que no por casualidad estamos aquí los que estamos aquí. Y vamos a escuchar la voz del Señor. Amén. ¿Me acompañan en una oración? Señor Santo, te necesitamos. Señor Santo, dispón nuestros corazones como esa tierra buena donde la semilla de tu palabra cae y da mucho fruto, Señor. Que no sea un día más, un momento más, sino que realmente estemos dispuestos a recibir lo que tienes para nosotros. Señor, enséñanos y que cada una de las cosas que digamos acá, guiadas por ti, queden sembrados en nuestro corazón determinantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo están, hermanos, en esta mañana? Feliz día a los padres. Feliz día a los padres. Y qué bueno que podemos celebrar todos los días que ahora somos hijos del gran Padre Celestial. Qué buen papá tenemos. Amén. Qué buen papá tenemos. Bendito Dios por nuestros padres terrenales, pero como decía el pastor, qué bueno que podemos sonreír sabiendo que no somos huérfanos, no estamos por ahí tirados, sino que ahora hemos sido adoptados y reconocidos como hijos del Rey de Gloria. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Señor, a ti toda gloria y toda honra por siempre. Amén y amén. El tema, porque hoy vamos a pensar en un tema específico que vamos a tratar el día de hoy. Obviamente que va direccionado hacia los padres, pero también hacia todos los demás, porque creo que el Señor tiene una palabra y un mensaje para todos los que estamos acá, incluidos los padres, por supuesto. Pero tiene que ver con algo que es definitivo en nuestras vidas. Estoy seguro que este tema se ha tratado muchas veces en esta iglesia local. Seguro que lo hemos escuchado durante muchos momentos de nuestra vida, pero nunca pierde importancia, nunca deja de ser relevante, porque es trascendental. Y hoy vamos a hablar, justamente el tema que vamos a tratar hoy es el tema de las decisiones. Para los que estén tomando nota, ese es nuestro tema. No el título. Alrededor del título quiero decirles algo más. Pero quiero que estemos pensando que hoy vamos a hablar de decisiones. Hoy vamos a tener muy presente este tema a tratar. Nosotros tenemos que decidir a todo momento. Toda nuestra vida es el resultado de las decisiones que tomamos. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Toda nuestra vida va de la mano de lo que decidimos alrededor de nuestras vidas, desde lo más sencillo hasta las cosas más importantes de la vida. ¿Qué camisa me pongo hoy? ¿Eso fue una decisión trascendental esta mañana o no? Para nosotros los padres nos levantamos y nos ponemos la camisa, la mayoría. Pero de pronto para las damas me he dado cuenta que a veces mi esposa sale del baño con una y luego regresa con otra y luego con otra y luego con otra y al final salió con otra. Y yo, pero decisiones. Solo pasa en nuestra casa, amor, ¿ok? Decisiones. ¿Cómo me peino? ¿Qué zapatos me pongo, no? ¿Qué vamos a comer? Decisiones constantes. Alrededor de nuestra vida todo el tiempo tenemos que tomar decisiones. Y lo interesante es que todas las decisiones que tomamos traen consecuencias.
Por eso es tan importante pensar en las decisiones. Consideremos hasta acá cuántas decisiones hemos tomado en la vida y en cuántas tendremos que reconocer que de pronto no lo hicimos de la manera que más convenía. De ahí la importancia de las decisiones. De ahí la importancia de pensar cómo estoy tomando decisiones en mi vida. Siempre será bueno, esto se hace a comienzo de año o a final de año, hacer un alto en el camino y hace uno un corte y uno mira y dice, bueno, ¿cómo nos fue? Pero no hay que esperar hasta final de año. Creo que el Señor quiere que hagamos un corte hoy y pensemos en cómo está nuestra vida, cómo nos está yendo, cómo vamos conforme a las decisiones que tomamos. ¿Amén? ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Bueno, ahí, adicional a todo esto que estoy diciendo, yo creo que la pregunta o la situación más... La pregunta clave de todo lo que estamos hablando alrededor de las decisiones va a ser ¿cuál, hermanos? ¿Cuál creen que es la pregunta clave y trascendental en este tema en medio de nuestra vida? ¿No les parece que se puede hacer una? ¿Cómo hacer para tomar buenas decisiones en mi vida? ¿Parece? ¿Lo hemos pensado varias veces? Sí, claro. ¿Alrededor de todo lo que estamos hablando? Por supuesto que sí. En ese orden de ideas, quiero compartirles algo que pasa cotidianamente, que me ha pasado cotidianamente. Y es que en Colombia usamos algo para movilizarnos que se llama un GPS. Aquí en Estados Unidos se llama GPS. Mira. Okay. ¿Sí saben de qué hablo? Bueno, llegando a Estados Unidos, pues moverse, casi que ponía el GPS para ir al baño, para no perderme, ¿ok? Era trascendental. Digamos que vamos a ir al Walmart. Toca ponerlo porque vamos al colegio, vamos. Ese es el GPS es el que marca la ruta que debo tomar. ¿Sí me siguen, hermanos? ¿Aquí usa alguno GPS? De vez en cuando, ¿sí saben a lo que me refiero? Ok, entonces lo ponemos y entonces el GPS nos marca la ruta. De ahí el título del mensaje de esta mañana. El título del mensaje de esta mañana tiene que ver justamente con eso. Alrededor de las decisiones, atendamos al GPS, pero al GPS divino. Atendamos al GPS divino. Y entonces estaba revisando y pensando alrededor de todo esto y me di cuenta que una buena manera de entender que necesitamos atender al GPS divino es entender que la G puede llevarnos a pensar que la invitación es a que atendamos a la guía, ¿sí? ¿Me siguen? Perfecta del Señor. Ese es nuestro GPS cristiano, la guía perfecta del Señor. La guía perfecta del Señor está revelada a nosotros en su palabra, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y entonces, cuando ya vas tomando confianza con el GPS, ya a veces ni lo prendes. No sé si les ha pasado en la ruta. A veces no lo prendes. Y cuando estás en medio del freeway con el taco por el accidente, que si lo hubieras prendido, no te hubieras metido ahí dices, hombre, y ahí lo prendes. Pero ahí ya estás en medio de no hay para dónde ir. ¿Y saben qué? Eso pasa cuando no prendemos el GPS divino en nuestra vida. Muchas veces estamos en el tajo ahí y ahí pretendemos prenderlo. Ay, Señor, ¿y ahora qué hago acá? ¿Me siguen, hermanos? La invitación de esta mañana es que atendamos al GPS divino, a la guía perfecta del Señor. A la guía perfecta del Señor. Amén. ¿Me siguen, hermanos? Bendito el Señor que no nos desampara. La reina de las malas decisiones es tomar siempre las mismas malas decisiones, pretendiendo que esas malas decisiones, a pesar de que son malas decisiones, nos llevan a buenos resultados. ¿Sí pasa eso o no pasa eso?
Muchas veces ahí. Escuchaba estos días. Lo que pasa es que ustedes son muy jóvenes todos, ¿ok? Ustedes son muy, muy en extremo jóvenes todos. Pero había un cantante de antes que se llamaba Julio Iglesias. La mayoría no lo conoce porque todos todos están de Maluma y de Shakira y entonces. Antes había un cantante que se llamaba Julio Iglesias, un español, muy popular y muy famoso. Y tenía una canción, no la han escuchado, pues escúchenla luego, que él decía que tropecé de nuevo con la misma piedra. Eso solo le pasa a Julio Iglesias, ¿cierto? Tropezó de nuevo con la misma piedra. ¿Saben que a veces la gente se enamora de la misma piedra? ¿Cómo puede ser posible que tropecemos de nuevo con la misma piedra? Es muy fácil, ¿saben? Si nos vendamos los ojos, nos tapamos los ojos y salimos corriendo, ¿qué pasa? Vamos a tropezar, ¿verdad? En algún momento tropezamos. Y si nos levantamos y seguimos con los ojos vendados y volvemos a correr, ¿qué pasa? No soy profeta, hermanos, pero creo que vas a tropezar de nuevo con la misma piedra. Creo casi que asegurarlo. ¿Saben qué pasa? Que no es necesario hacer eso, porque ahora tenemos un papá. Los papás estamos pendientes de que nuestros hijos no tropiecen tanto. ¿Han visto te recuerdan cuando eran pequeños? Y ahora creo que a veces exageramos. Hay que dejarlos que también se unten de tierra de vez en cuando, ¿ok? Pero tú lo que quieres y anhelas es que no sufra, que no le duela. Porque tropezar duele, hermanos. Tropezar duele, resiente. Se han golpeado con... Voy a dar este ejemplo muy práctico que pasó en mi casa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero el dedo pequeño del pie, en español este es el dedo pequeño de la mano y este es el dedo pequeño del pie. Y en inglés le ponen un nombre a cada dedo, imagínate. No sé cómo se dice ese dedo. El dedo pequeñito del pie. ¿Han visto que tiene una atracción especial por los bordes de los muebles? De la noche, tarde, de pronto, y sales descalzo caminando, ¿ves cómo tienes una puntería para afinar los muebles? ¿Y qué tal el dolor de ese golpe? Ah, ¿solo me ha pasado a mí? Yo no quería que mis hijos sufrieran ese dolor. Entonces cuando estaban en casa todo el tiempo les decía, oye, ponte zapatos, ponte algo, cálzate, no andes descalzo. No es bueno que andes descalzo. Adivina cómo aprendió la lección Juan Felipe. Un día llegó corriendo y ¡pum! Le apuntó al borde de una escalera que había ahí. Y cuando estaba ahí le dije, no quería que pasaras por eso. Por eso te decía que te pusieras zapatos. Pero a veces aprendemos por consecuencia. Porque las decisiones por ejemplo, esa de no usar zapatos nos deja expuestos. Y quiero que vayamos pensando en el escenario espiritual todo esto, porque esto es muy práctico. Tenemos que prender el GPS, la guía perfecta del Señor, de nuestro papá, que quiere que tú y yo no tropecemos, que no nos duela. El Señor ha dejado ejemplos, ha dejado testimonios. En la palabra de Dios podemos encontrar que muchas de esas vidas son espejos para que nosotros veamos y atendamos el GPS, aprendamos de ese ejemplo de lo que pasa, para que de pronto no hagamos lo mismo si no es conveniente y para que hagamos lo mismo si sí es conveniente. Amén, hermanos. ¿Cuántos siguen despiertos aún después de todo este tiempo? Bien, por los 2 o 3, vamos adelante, pastor. Entonces, el GPS divino nos marca el camino. Bueno, podemos pensarlo primero en el GPS del teléfono. Marca el camino, ¿verdad? Nos muestra la mejor ruta, ¿cierto? En las preferencias pongo si la mejor es la más rápida o la más corta, ¿ok? Me muestra la mejor ruta. Nos advierte de peligros. ¿Y sabes qué? El GPS divino, la guía perfecta del Señor, hace exactamente lo mismo. Nos muestra el camino. ¿Cuál es el camino?
¿Cuál es el camino? Y la verdad y la vida. Él nos muestra el camino. Nos muestra la mejor ruta, que es ¿cuál? Jesús. ¿Verdad? Y nos advierte de los peligros. Hey, muchachos, no satisfagan los deseos de la carne. Ese es un buen consejo de nuestro papá, por ejemplo. Y en medio de esos ejemplos, ustedes decían en la introducción que a veces cuando estás en medio del taco, del trancón, del tráfico difícil, ahí es donde prendes el GPS y dices, ay, hombre. Muchas veces con el Señor dije que nos pasa exactamente lo mismo. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces le echamos la culpa a Dios de todo eso. Escuchamos frases como, ¿por qué a mí, Señor? Bueno, porque no atiendes la guía perfecta del Señor. La guía perfecta mía, dice mi papá. ¿Por qué a mí? Yo no me merecía esto. Qué difícil. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Y sabes que hay algunos tan osados, atrevidos, que le echan la culpa a Dios de lo que está pasando. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Vamos a hablar sobre las decisiones. Bueno, Adán, por ejemplo, rápidamente, Adán tomó una decisión. Y entonces la decisión fue, él como lo expone, de pronto lo ve muy fácil y él toma la decisión de desobedecer al papá, así fácil, ¿ok? Él desobedece al papá un poquito y le hace caso a la mujer. Eso también puede ser una aplicación, ¿ok? Cuidado. Y le hace caso a la mujer. Y después de que hace lo que el papá le dijo que no hiciera, ¿qué dice Adán? No, pero pues la culpa es tuya, Dios, porque tú me la diste a esta. ¿Ok? ¡Wow! ¿Cómo puede ser? Bueno, así somos. Así somos, ¿o no? Por ejemplo, quisiera citar, miremos este proverbio para ir entrando a la palabra del Señor. Ya dije lo de que Él nos deja ejemplos para que nosotros veamos y no tropecemos, y un buen regalo del Día del Padre para nosotros como padres o para nuestro Padre Celestial es justamente que nuestros hijos no caigan en los mismos errores y no tropiecen, como ya lo dije. Amén. Miren esto, hermanos. Yo quisiera que leyéramos este proverbio, está en la Nueva Versión Internacional. Dice que la necedad del hombre le hace perder el rumbo. El GPS divino nos muestra el camino para que no perdamos el rumbo. Pero cuando no lo tenemos presente, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón se irrita contra el Señor. Eso dice Proverbios. Y en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, el tonto fracasa en todo y luego dice, Dios tiene la culpa, ¿no? En medio de todo esto, en medio de todo lo que hemos hablado, yo quisiera que revisáramos 3 ejemplos de hombres que no atendieron su GPS divino fácilmente, rápidamente. Pastor, estoy aquí contando mi tiempo para que vea usted que estoy haciendo la tarea bien juiciosa, ¿ok? Ok, tranquilos, ya viene el almuerzo, hermanos, tranquilos. 3 ejemplos de hombres que, ¿qué? ¿Cuál es el GPS divino? La guía perfecta del Señor. ¿Cuál es el GPS divino? Hay 3 hombres. Uno de estos hombres, vean quién es. ¿Quién es? La ventaja con ustedes, hermanos, es que como estamos en familia, todos nos sabemos la historia más o menos, ¿verdad? Y entonces aquí tú puedes darte cuenta qué hizo este hombre. ¿Saben qué hizo este hombre? Hizo lo contrario que Dios le pidió. También pasa con el GPS, pastor, tengo que confesarlo. Salgo de la casa, pongo el GPS, pongo la dirección hacia dónde voy. Él me muestra la ruta y yo digo, no, yo no me voy a ir por ahí. No, yo no me voy por ahí. No, mira cómo está eso. No, yo mejor me voy por acá. ¿Y saben qué? Lo llevo prendido, pero por otro lado. Y el GPS todo el tiempo recalculando. Este señor hizo eso justamente. Lo podemos ver en Jonás 1, del 1 al 3.
Por tiempo no voy a leer todo el pasaje, pero lo que le dijo el Señor fue: ve a Nínive. Nínive. ¿Y sabe qué hizo? Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis para huir del Señor. Si leen los 3 primeros versículos, él pagó el barco y dijo: no, él prende el GPS. El Señor le dice: quiero que vayas a Nínive. Y Jonás se para, ¿y qué hace? Ve para allá. Y Jonás se para y va para allá. ¡Wow! Terminó 3 días y 3 noches entre el estómago de un gran pez y vomitado en la playa. Y recalculando la ruta, llegó a donde el Señor le había dicho que tenía que ir. Pero pasó por eso. ¿Piensas que fue algo fácil? ¿A qué olía después de que lo vomitó el pez? El Señor, nuestro papá, nuestro buen padre, ¿a qué olía? Ok. Nuestro buen padre quería que Jonás pasara por eso. ¿Nos pasa a veces? Que no nos pase, hermanos. Si el Señor te dice que vayas, ve. Siempre le digo a mis hijos, es más fácil obedecer, aunque no quieras. Aprendemos por obediencia o por consecuencia. ¿Fácil o no? Hasta plata invirtió, pagó su pasaje. La distancia era muchísimo más larga hacia donde fue. Pero hay otro. Y a veces como que se va subiendo el nivel de la necedad. A veces. Este señor viene profetizado en medio de un milagro porque su mamá no podía quedar embarazada, ¿no? Y entonces, este señor viene con la unción que Dios le da, con un propósito grande. Nació en un hogar de creyentes. Fue criado en torno a ese principio. De hecho, en medio de su unción tenía algunas señales de que iba a ser consagrado para el Señor. Pero él perdió de vista su GPS. Y empezó a enfocarse en su carne. Tuvo en poco la unción que Dios le entregó para su ministerio y desatendió, por ejemplo, y lo puse aquí en este ejemplo, porque en medio de las decisiones, él en Jueces capítulo 14, quiere tener esposa. Y esa es una decisión trascendental que también tenemos que tomar en la vida en algún momento, ¿cierto? Y en esa decisión también deberíamos considerar nuestro GPS divino. Estoy poniendo esto como un ejemplo, ¿o no? Y entonces, también por tiempo paso rápido, pero ustedes se encuentran en Jueces 14, del 1 al 3, que Sansón llegó a la casa. Sansón en medio de un hogar de creyentes, ¿ok? Con su papá creyente y todo. Llegó a la casa y le dijo: papá, me gusta una filistea. Los filisteos eran los enemigos del pueblo de Dios. Para ponerlo en nuestro contexto, me gusta una no creyente. Me gusta esa. Entonces, necesito que vayas y la pidas para casarme con ella. Él le dice a su papá muy respetuosamente: necesito que vayas y me pidas esa mujer que me voy a casar con ella. ¿De quién estamos hablando? De un muchacho consagrado al Señor que le habla así en esos términos a su papá. Por menos mi mamá ya me había, mejor dicho, organizado. ¿Y saben qué le dice su papá? Porque es que resulta que el GPS divino viene de muchas maneras. Y también viene de la voz de nuestro papá también. Y de los que nos aman en casa, de los que son creyentes. Y el papá le dice: pero no te alcanza con ninguna del pueblo. Podríamos decirle a los jóvenes: no les alcanza ninguna creyente de la iglesia del Señor que tienen que poner sus ojos en las filisteas. ¿Y saben qué contesta Sansón? Pídeme esa mujer que es la que a mí me gusta, porque estaba enfermo de carne.
Poco le interesaba la unción. Lo único que le interesaba es lo que él quisiera. Esta conducta lo llevó más adelante. Esta no es Dalila. Esta fue la primera, que terminó muerta. Y luego hizo lo mismo con Dalila, pero ahí ya no le dijo al papá, él ya fue obrando. ¿Saben cómo terminó Sansón? Jonás, ¿cómo terminó? En medio de no hacerle caso al GPS, vomitado en una playa. Y no después de fiesta. Este terminó sin ojos y muerto. Qué triste para esos padres enterrar a ese hijo. Y le decía a mi esposa alrededor de Sansón que es muy práctico ver que si tú no tienes un GPS debidamente direccionado, pierdes la visión. Y él la perdió espiritual y física y literalmente por no atender el GPS divino. Miramos el otro ejemplo, hermanos. Lo dejamos para hoy en 8 días. ¿Por qué pongo a David ahí? Me dice Samuel. Sammy me decía, oye, pero David, no, David es... ¿Cómo vas a poner a David? ¿Saben qué hizo David un día? Apagó el GPS. Lo apagó. Después de que andaba muy juicioso, después de que venía de victoria en victoria, después de que venía caminando como corresponde, un día dijo, me siento tan bien y tan confiado de la vida que tengo, porque estamos hablando del rey. El mero mero, ¿o no? Del pueblo. ¿Sí se dice así o no? ¿De voz? Como Oscar, el mero mero de la alabanza. ¿Ok? Mentira. Sonríe, es que si lo hago sonreír es buena ganancia, mi hermano, ¿ok? Y apagó el GPS. Dijo, yo voy a ser autosuficiente con mi vida. Y ¿saben qué? El gran rey, este pasaje sería muy largo, me gustaría que lo apuntaran y lo buscaran porque es una historia muy triste, muy fuerte, pero él dio lugar al diablo por apagar el GPS. ¿Y sabes qué? El diablo no puede tocarnos si andamos en el espíritu, pero si andamos en la carne, acuérdate que el propósito de él es matar, robar y destruir. A veces nos pasan cosas a veces nos pasaban cosas como jóvenes y mi papá llegaba y me decía, ¿y usted qué hacía ahí? No, papá, eran como las 11:30 de la noche y ya llegó y se armó el desorden y pum, y llegó la policía y mi papá, ¿y a las 11:30 de la noche usted qué hacía allá? Si un señor decente a las 9 tiene que estar durmiendo en la casa, ¿o no? Como todos los de aquí. ¿Cuántos dicen amén? Ah, muy bien, hermano. Ninguno a las 11 por la calle, cuidado. Buscando una mala hora, decía mi mamá. Buscando una mala hora. Bueno, resulta que nuestro gran rey, el gran rey de Israel, se quedó en la casa haciendo pereza. Eso es de mi cosecha. Yo puse que estaba haciendo pereza. Cuando su pueblo estaba en plena batalla. Y dice el pasaje que les estoy citando ahí para que lo vean, se encuentra en 2 Samuel 11, del 2 al 11. Para que no lo molestaran, ustedes saben qué hace uno para que no moleste, uno apaga el celular para poder hacer otras cosas, que nadie me distraiga de la pereza, del sueño, de lo que esté haciendo. Y resulta que él apagó el celular para que nadie lo molestara. El gran rey de Israel decidió apagar el celular y entonces dice que una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Esta mujer era Betsabé. Y David decidió acostarse con ella. Quedó embarazada. Sabiendo que tenía esposo, a pesar de eso hizo lo que hizo y después quiso engañarlo. Y como no se dejó, porque este hombre estaba en lo que tenía que estar, pues lo mandó matar. ¿Cómo llegas hasta allá? Pues si apagas el GPS divino,
Cuando levantas la cabeza puedes estar en una situación igual o peor que esa. Porque si da rienda suelta a correr con los ojos vendados, ¿qué pasa? Vas a tropezar. Seguro. Por eso hay que prender el GPS. ¿Cuántos dicen amén? Hay que prender el GPS, hermanos. 3 ejemplos rápidos de hombres que sí atendieron a su GPS. A este señor, ¿cómo no mencionarlo? ¿Saben qué? Pensando en Jonás, creo que este sería la otra cara de la moneda. En el pasaje que vamos a ver en Génesis capítulo 12, él obedeció a Dios dejando su tierra para salir de la comodidad que tenía por obvio mandato del Señor. El verso al final del verso, en el verso 4, Dios le dice, quiero que te levantas y vayas, sal de Ur de los Caldeos. Génesis 12:1. ¿Saben qué dice el verso 4? Abraham le dijo al Señor, no, pero ¿y a qué me voy a ir yo si yo aquí tengo todo? ¿Y por dónde salgo? ¿Cómo así que sal de Ur de los Caldeos? ¿Salgo por el 35 o salgo por dónde salgo? ¿Saben qué hizo Abraham? Salió. Dice la palabra de Dios que partió tal como el Señor se lo había ordenado. Sin preguntarle, sin cuestionarle. Nada. Salió. ¿Queremos hijos así? Pregunto, hermanos. ¿Acá hay padres? Sí. ¿Queremos hijos así? ¿Sí? Ahora la pregunta siguiente. ¿Somos hijos así? ¿Con el Padre? ¿Somos hijos así? No compres ese carro, ese es el que quiero. No vayas para allá es que voy. No puede ser, hermanos. No puede ser. Y después decimos, a mí me pasan unas cosas que, hombre, ¿por qué me pasa esto? José, tenemos que mencionarlo. Este hombre huyó para no pecar contra Dios. Todo el tiempo pendiente de hacer lo que corresponde. Este pasaje está en Génesis 39, del 7 al 9. Y la frase al final de esta circunstancia en la que una mujer quiere acostarse con él, y él dice, no, era la esposa del patrón. Y él dice, pero primero contra mi patrón, ¿yo cómo voy a hacer una cosa de estas si todo lo ha dejado en mi mano? Pero al final él dice, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Un hombre temeroso de Dios que tiene su GPS prendido toma decisiones pensando en Dios. Y el otro es Daniel. Un muchacho, Daniel capítulo 1, para que lo leas. Lo secuestraron, se lo quitaron de sus padres y de su familia. Lo quitaron del pueblo, se lo llevaron a Babilonia. Le cambiaron el nombre. ¿Cuántos años podría tener Daniel, pastor? ¿17? Más o menos. Le cambiaron el nombre, le cambiaron el idioma. Conmigo no han podido cambiarme el idioma, pero ahí voy. I try. Le cambiaron el idioma, le cambiaron el nombre. Y en medio de esa circunstancia, un joven tomó una decisión especial. Propuso no contaminarse, porque sabe para dónde va, porque tiene el camino claro. Él sabe que independiente de las circunstancias, su papá lo lleva de su mano y le va marcando el camino. Daniel 1:8 dice que él propuso no contaminarse. La consecuencia de decidir atender a la carne y al mundo es la muerte. En cambio, la consecuencia de decidir y atender al Señor es: ¿queremos muerte o queremos bendición en nuestra vida? 3 claves para decidir bien rápidamente antes de terminar. Despacio y sin prisa, hermanos. Y para eso Proverbios 21:5 dice, los planes bien pesados, pura ganancia. Los planes apresurados, puro fracaso. ¿Ok?
Escuchar con atención el consejo de Dios y obedecerlo sería la segunda clave. Porque escuchamos la palabra de Dios, pero si hacemos otra cosa, pues quedamos en las mismas, ¿o no? Pero la clave es esta. De hecho dice Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo corazón y no de tu propia inteligencia. Y una tercera clave para decidir bien, yo creo que es cuidado con el sentir y la emoción. Cuidado con el sentir y la emoción. Yo creo que ese es el novio, ese es el novio. Pero no es creyente, pero ese es el novio. ¿Y saben por qué se llama novio? Porque no vio. ¿No vio? ¿Y qué pasa cuando no vemos? Pues, ahí está. Ya saben por qué se llama novio. Porque no vio. Y allá terminó contra el muro. Cuidado con el sentir y la emoción. Jeremías 17 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios se revela a nosotros a través de su Espíritu Santo, su palabra, la iglesia y las circunstancias. No tenemos pierde, nosotros tenemos toda la posibilidad de entender que con el Señor no hay pérdida. El Señor es nuestro camino seguro. Atendamos al GPS divino, la guía perfecta del Señor. No es necesario, hermanos, tropezar con la misma piedra. Yo creo que el Señor hace una invitación clara en esta mañana para que nosotros tengamos esto como un rigor decidido y determinante en nuestras vidas todos los días. No estamos aquí para hacer lo que nosotros queramos, porque saben que además no conviene. El Señor quiere de nosotros que tomemos buenas decisiones, decisiones que convienen, decisiones que nos bendicen. Amén. Vamos a orar. Señor Santo, gracias por tu palabra, gracias por la posibilidad de poder ser llamados hoy hijos tuyos. Gracias, Dios, por la bendita palabra tuya, Señor Santo. Tu bendita palabra que nos marca el camino. Permite, Señor, que no haya oscuridad en nuestros corazones y que podamos, Señor, de una manera determinante, podamos atender a tu palabra, Señor. Que llamemos a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Que aprendamos a decir que no a las cosas que no convienen. Que no negociemos con las cosas que tienen que ver con nuestro sentir y los deseos de esta carne que es tan traicionera a veces, Señor. Te pedimos, Dios, en esta mañana, como padres, como hermanos, como iglesia, que nos ayudes a tener prendido el GPS divino para tomar buenas decisiones. Anhelamos, Señor, que toques de nuestro corazón de una manera especial para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gracias, Señor Santo. Gracias porque en la libertad que tenemos podemos, entendemos y sabemos que podemos tener la victoria si tenemos el GPS divino como corresponde. Amén y amén. Ponte en pie, hermano, ahí donde estás, un momento más. Ponte en pie ahí donde estás, hermano. De pronto es momento de reconocer que no hemos tomado las mejores decisiones, de pronto. Pero también reconocemos que hemos tenido aciertos, ¿verdad? En las dos circunstancias el protagonista de nuestro corazón y de nuestra alabanza y de nuestra oración debe ser el Señor, porque si hemos tomado buenas decisiones es por su misericordia, por su bondad. Ahí donde estás, no sé en qué situación estés,
pero sí sé que tienes el mejor GPS para andar por la mejor ruta, para que te marque el camino adecuado. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo, por esta mañana, por esta tarde ya. ¿Y por qué no cantar un poco más? ¿Les parece, hermanos? ¿Por qué no cantar que hay libertad? Sí tenemos libertad, pero no para andar con la locura que nosotros queramos. No había pensado esto, pero quiero citarlo una vez más. En el Salmo capítulo 1, lean el Salmo 1 completo, el del 1 en adelante. Y saben que hay una invitación, hay una propuesta de 2 escenarios. Y el Salmo 1 dice que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni que se ha sentado en silla de escarnecedores, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Y saben con qué lo compara? Con un árbol frondoso, grande, fuerte, sembrado, plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso es bendición. El Señor quiere que seamos ese árbol, hermanos. El Señor quiere que seamos ese árbol. Y si sigues leyendo el Salmo 1, dice que los que andan en con el GPS apagado, terminan como leña en el fuego. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios es un buen papá. Dios es un buen papá. Vamos a atender ese GPS divino.